Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Recuerde, siempre traiga sus preguntas, hermanos. Para eso estamos, para responderle sus dudas e interrogantes ahí, para poder aprender más de la palabra. Y no tenga miedo a preguntar, no hay preguntas malas, porque puede ser que su pregunta ayude a otra persona que también tenga una duda similar. Amén. Bien, Apocalipsis 2:12. Iglesias permisivas, de eso vamos a hablar. Alguien una vez me preguntaba, mire pastor, ¿y por qué suceden cosas malas en las iglesias? ¿O por qué hay gente mala en las iglesias? Primero, yo creo que si usted ha estado viniendo los jueves, sabe que hablamos en una ocasión que habría trigo y cizaña. Y Jesús dijo que las dejaran crecer a las dos. O sea que en todas las iglesias del mundo hay trigo y hay cizaña. Vuelva a ver a su vecino. ¿Talle de qué le ve? Este es un gran pedazo de cizaña, miren que tengo aquí. No, en la iglesia siempre, es que eso así es, hay trigo y hay cizaña, ¿no? Hay gente que está por Dios y gente que no está por Dios, y eso así va a ser. ¿Y quién sabe quién es quién? Solo Dios. Ahora, el problema está cuando en una iglesia se permite el libertinaje. Y quiero que me ponga atención acá. Una cosa es que pasen cosas en la iglesia, que van a pasar. ¿Por qué? Porque la interacción humana genera fricción. Es más, no vayamos lejos. En una casa con que vivan ya dos personas van a pasar por pleito. Y solo hay dos. O sea, con dos ya basta para que hayan pleito. Sin embargo, una cosa son los problemas relacionados a las relaciones interpersonales y otra cosa es el libertinaje. Y en Apocalipsis lo que vamos a leer ahora es una profecía contra una iglesia libertina. Una iglesia que lastimosamente permite cosas. Y quiero que le ponga atención cuando inicia el problema y desde dónde vienen los problemas del libertinaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que hoy me das, Señor, de poder compartir la palabra con mis hermanos. Te pido, Señor, que les bendigas. Señor, gracias porque hay un grupo sediento de la palabra, Señor, que desean aprender más. Te pido, Señor, que hoy tengamos esa disposición de poder seguir aprendiendo más de tu palabra. Señor, háblanos al corazón y no permitas que seamos una iglesia permisiva. Señor, danos la palabra que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a ver dos iglesias permisivas que habla el libro de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Recuerde, para refrescar a los hermanos, hemos estado estudiando algo que teológicamente se llama eclesiología. ¿Y qué es la eclesiología? Es la doctrina relacionada a la iglesia. Hemos visto los aspectos bíblicos de la iglesia. Hemos venido hablando lo que no se debe hacer en la iglesia, lo que sí se debe hacer en la iglesia. Hablamos acerca de las características de los servidores, como lo menciona la Biblia, tanto en Timoteo como en Tito. Y hemos estudiado lo que proféticamente Jesús dijo de cómo se comportaría la iglesia ya en Mateo 13 a través de las diferentes parábolas que hablan del comportamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es un mensaje a las 7 iglesias que pastoreaba el apóstol Juan. Y en esas 7 iglesias entendemos que están las diferentes iglesias que existen. Ahí están. Cada una de estas iglesias representa una iglesia o modelo de iglesia que existe en la actualidad. Otra manera de ver esto es que cada una de estas iglesias es un periodo de tiempo de la iglesia. Ahora, nos vamos a quedar con que es un modelo de iglesia. Y hoy vamos a hablar de las iglesias permisivas, porque tanto Pérgamo como Tiatira son iglesias permisivas. Ponga atención a esto. Versículo 12.
Como lo mencionamos anteriormente, el libro de Apocalipsis es altamente simbólico, por lo tanto, debemos entender el significado de los simbolismos para poder entender el mensaje. Detalles para recordar: cuando habla del ángel, estamos hablando del pastor. Algunos detalles por ahí que quiero que lo tengan presente. Versículo número 12. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo viene del griego Pergamus, que quiere decir ciudadela o matrimonio. O sea que aquí está hablando de un matrimonio. ¿Y cuál es ese matrimonio? Pasa adelante, hermano, bienvenido. Ese matrimonio no es otra cosa más que la unión de dos sistemas de pensamiento. Y quiero que le ponga atención a estos sistemas de pensamiento. Cuando hablamos de una iglesia permisiva, la gente se equivoca y que piensa que estamos hablando de maneras de vestir, porque la gente piensa que la iglesia debe ser estricta en maneras de vestir o en ciertas cosas que nada que ver. O sea, la iglesia donde debe ser estricta es en su enseñanza. Y esto le ponga atención, ¿por qué? Porque lo que transforma a la gente no es la forma en la que se viste, pasa adelante, hermano, sino la forma en la que Dios va a obrar en el corazón de las personas. No sé si me estoy dando a entender, hermano. La verdadera transformación viene en el corazón de la gente. El problema es que nosotros religiosamente queremos cambiar lo de afuera del vaso en lugar de cambiar lo de adentro. Y vea lo que dice acá. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor de la iglesia, al encargado de la iglesia. De nuevo, aquí viene el formato que quiere decir una característica de Jesús. El que tiene la espada de dos filos dice esto. Para poder entender el Apocalipsis tuve que haber leído primero la Biblia. ¿Para qué? Para entender las referencias que me está dando. ¿En qué parte de la Biblia habla de una espada de dos filos? En la carta a los Hebreos. ¿Y qué dice la carta a los Hebreos de esa espada de dos filos? Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. O sea que lo que el apóstol aquí está escribiendo es una referencia a la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Entonces, cuando dice el que tiene la espada de dos filos es la palabra. Y versículo 13, Dios hablándole a la iglesia. Yo conozco, ¿qué dice la Biblia? Miren, hermanos, si algo a la iglesia le debe tener pavor, es que Dios sabe lo que estamos haciendo. Y no hablo necesariamente de los pecados, sino de cómo hacemos su obra. Miren, yo me quiero centrar, este tema tiene que ver con la iglesia. La gente a veces, cuando servimos como que si Dios no nos estuviera viendo. Y le voy a decir algo, hermano, Dios nos está viendo con la actitud en la que servimos. Por eso es importante cuidar las cosas como las hacemos, porque las estamos haciendo para Dios. Es como que alguien de repente venga y esté dando clase en la escuela bíblica y diga, ay, estos niños que me tienen aburridos, tengan estos dulces ahí, vean qué hacen, nada, ahí ustedes si quieren duérmase o algo, cualquier cosa. Claro, quizás el supervisor de escuela bíblica de ese día ni cuenta se da de lo que está pasando allá adentro. Quizás al pastor se le olvidó revisar la cámara que estaba en el aula y nadie se fijó. Solo una persona sí lo vio. ¿Quién? Dios. Es como que de repente usted está acá sirviendo en la iglesia y vea que a un hermano se le cayó un billete. Usted está sentado atrás del hermano y de repente el hermano se volteó para la ofrenda y se le cayó el billete. Y venga la hermana servidora y diga, gracias, Señor. Vos sabías que yo no tenía para hoy en la noche. Bendito sea el Señor. Quizás el hermano no se dio cuenta, pero Dios sí de nuestras obras. Ahora, vean lo que dice acá. Recuerden, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es un mensaje a la iglesia. Capítulo 4 en adelante es la perspectiva escatológica. Ahora, vean lo que dice acá. Yo conozco tus obras y donde moras,
donde está el trono de Satanás. Qué curioso que haga esta referencia al trono de Satanás. En la ciudad de Pérgamo había un templo de Zeus. Y ese templo, a ese dios griego de Zeus, literalmente había un Zeus sentado en un trono. Entonces probablemente el trono de Satanás, del que habla ahí, otra cosa más que la alusión a ese templo de ese dios griego. Ahora, y vea lo que dice acá. Pero retiene mi nombre y no han negado mi fe. O sea que esta iglesia, a pesar de la influencia del pensamiento griego que estaba sobre ella, seguían tratando de mantenerse fiel al Señor. Y dice, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Al parecer, a este Antipas, que era un discípulo de la iglesia de Pérgamo, lo mataron por su fe. Pero aún a pesar de eso, la gente siguió yendo a la iglesia y creyendo en Dios. Ahora, ¿dónde está el clavo de la iglesia de Pérgamo? Habían sido fieles, habían sido buenos en el cuidado de la iglesia, pero tenía un problema la iglesia. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? El problema era de enseñanza. Miren, las iglesias se arruinan cuando dejamos de predicar el evangelio. Si algo va a matar a una iglesia y se la va a acabar, es que en esa iglesia dejen de predicar la Biblia, se deje de enseñar la palabra, se deje de predicar, o la predicación se haga tan ligera que ni siquiera se toque un pasaje. Miren, ¿qué es predicar, hermano? Predicar no es solo hablar. Predicar es enseñar lo que la Biblia dice. Eso es predicar. Si alguien, por ejemplo, usted que viene a esta iglesia tiene que aprender a diferenciar entre una charla y una predicación. ¿Qué es una charla? Una charla puede ser en base a un tema. Por ejemplo, hay un señor por ahí que es un motivador llamado Daniel Aviv. Él da charlas y conferencias motivacionales. En algunas ocasiones agarra un versículo, pero no quiere decir que porque menciona un versículo, primero, que él sea cristiano. Segundo, no quiere decir que está predicando. Él toma un versículo como una cita, como yo puedo tomar ahora una cita de algún libro, pero no estoy enseñando del libro, lo tomé como una referencia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, una charla puede ser de cualquier tema, incluso puede mencionar algún versículo, pero la predicación es la exposición y la explicación de un contenido 100% bíblico. Es decir, el pastor tomó un versículo, nos explica el versículo, empieza a desarmar el versículo, le empieza a dar significado a cada palabra dentro del versículo y nos da el entendimiento o nos ayuda a que nuestra mente pueda comprender el mensaje que está en ese versículo. Pero ¿qué pasa si el pastor solo agarra un versículo para leerlo al principio y después todo lo que dijo no tenía nada que ver con el pasaje? ¿Qué acabamos de recibir? ¿Una predicación o una charla? Una charla. ¿Qué pasa si el predicador toma el versículo y me explica su contexto, me explica lo que significa? ¿Que tuve? ¿Una predicación o una charla? Una predicación. Por eso es importante que usted lo sepa. Lo que pasaba en Pérgamo es que la enseñanza estaba torcida. Una iglesia puede hacer obras por amor para Cristo, pero si su enseñanza está torcida, está mal delante de Dios. Vea lo que dice acá, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vea lo que dice. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era el problema? Habían personas que enseñaban ahí falsas doctrinas. Y a esas falsas doctrinas, Juan le llama la doctrina de Balaam. De nuevo, para entender lo que significa, tuvimos que haber leído la Biblia previamente. ¿Dónde se menciona a Balaam?
en el libro de los Jueces. Y en el libro de los Jueces se nos cuenta que un hombre le pagó a un profeta llamado Balaam para que maldijera a Israel. ¿Y qué es lo que enseñaba Balaam? Que la Biblia le llama la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa enseñanza? El mismo libro no lo enseña. Y vea lo que dice la palabra. Que enseñaba, ojo, aquí está el detalle, el problema es la enseñanza. Mire, si en esa iglesia, aunque canten bonito, la gente se puede vestir bonito, el predicador puede ser bonito, pero si lo que enseñan no está en la Biblia, váyase de ahí. Amén. Ay, pero que viera qué bonita la alabanza, viera que es una hermana con una guitarra que le dice quirin, uy, viera todo. Ah, y el que canta, no hombre, ese hombre tiene voz de ángel, usted. Y uno siente algo en esa alabanza y siente no sé qué y siente aquí. Ok, qué bueno. Pero ¿quién enseña esa iglesia? No, fíjese que la Biblia ni la abrimos. Váyase de ahí. ¿Por qué? Porque no importa que todo lo demás sea bonito, no importa que decorada esté la iglesia, no importa el tamaño, lo que interesa es que enseñen la palabra de Dios, hermano. Que la enseñanza sea bíblica, que no lleguen a contar historias que lo hagan a usted, solo lo entretengan. Usted necesita aprender la palabra de Dios. Ahora, vea lo que dice aquí, hermano, que retienen la doctrina de los, ¿dónde me quedé, hermano? Perdón. 14, ¿verdad? Pero unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál era esa enseñanza? A comerte cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que la enseñanza de Balaam era la flexibilidad moral. Yo he escuchado a personas decir que Dios no castiga, dice la gente. Pero la Biblia sí dice que castiga. No, pastor, la Biblia no lo dice. Se lo puedo enseñar. Es más, si usted tiene hay algo que se llama concordancia bíblica. Que es algunas Biblias lo traen al final, otras no lo traen. Pero ahora usted hasta la puede descargar. Hay aplicaciones de concordancia bíblica. ¿Para qué sirve? Para encontrar versículos por palabras. Si usted pone en una concordancia bíblica castigo de Dios, le van a aparecer todos los pasajes que hablan de los castigos. O usted ponga solo la palabra castigo y ahí le van a aparecer todos los versículos que hablan de los castigos. Y se va a dar cuenta y se va a sorprender cuántas veces la Biblia dice que Dios castigó a su pueblo. Amén. No, pero es que mire, es que Dios es tan bueno. El problema es que usted cree que amor significa tolerancia. Pero Dios es amor, pero también en su mismo amor lo lleva a castigar a su pueblo cuando le portan mal. Es más, le pregunto algo: ¿usted no castiga a sus hijos cuando le portan mal? Amén. Y si no lo hace, lo debería de hacer. Silencio en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y mire, puede parecer algo bien leve decir, ay, que Dios no castiga, uno solo le castiga, dice la gente. Y puede parecer algo muy noble, pero sabe que eso es una herejía. Es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña otra cosa y usted está diciendo algo que contradice la Biblia. Y por lo tanto, es una herejía. Hay un montón de cosas que la gente a veces dice que suenan bien cristianas, pero contradicen la enseñanza bíblica. Por eso es importante conocer la Biblia, ¿no? Amén. Y sin darse cuenta, alguien podría hasta predicar esto. Es que no, hermano, Dios no nos castiga. Usted está enseñando la doctrina de Balaam. O sea que usted es un nicolaíta. ¿Y qué es eso de los nicolaítas? Versículo 15, vea lo que dice la palabra. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que dice la Biblia,
¿Y cuál era la doctrina de los nicolaitas? Era la misma de Balaam, que enseñaba la flexibilidad moral. Hermano, hay gente a veces mire, yo me asusto usted cuando escucho, porque yo escucho predicaciones, me gusta escuchar, y a veces escucho a algunos predicadores que dicen unas cosas usted bien alejadas de la Biblia. ¿Y sabe qué es lo peor que me asusta más? La gente que lo está oyendo. Porque escucho un montón de gente en el video, amén. Yo me quedo, ¿cómo le pueden decir amén a eso? Si lo que el hombre está diciendo ahí no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso es importante que usted tenga criterio bíblico, para que no le ande diciendo amén a todo, ¿no? Para que aprenda a tener criterio y decir, eso que está diciendo, la Biblia dice otra cosa. Por eso es importante conocer lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a tener criterio bíblico. ¿Cuál es el problema? Las depravaciones o lo que daña a la iglesia, cuando una iglesia se va a convertir en una iglesia permisiva, no inicia con las perversiones, inicia con la flexibilidad de la enseñanza. Cuando comenzamos a enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Amén, hermano. Vea qué más dice el pasaje. La que yo aborrezco, versículo 16. Por tanto, que dice la Biblia, arrepiéntete, es decir, cambia de camino, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. La misma palabra no va a hacer pedazos. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vienen las promesas que siempre aparecen al final de cada uno de los mensajes de las iglesias. Al que le venciere le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Todas las iglesias, los mensajes de las iglesias terminan con una referencia a la salvación. Esto que vemos acá es una referencia a la salvación. ¿En qué sentido? Le daré de comer el maná escondido. Ese maná escondido es la salvación. Y la piedrecita blanca que aparece ahí y el nombre nuevo escrito ahí era una práctica en la Grecia antigua. Cuando usted lo habían juzgado por un delito y usted no era culpable, le daban una piedra blanca al terminar el juicio. Esa piedra blanca representaba de que usted no era culpable. Recuerde que en aquel tiempo no había internet y las noticias viajaban a la velocidad de un caballo. Imagínense que usted lo acusaron y lo andan siguiendo en la Grecia clásica por un delito. Hay un comunicado que pasaba en todas las ciudades donde decían que esta persona había cometido un delito, fulano de tal, que tiene estas características. Y digamos que a usted lo juzgaron en una ciudad ya, y usted ya no tiene culpa. Si usted todavía viaja, sale de la ciudad, y a aquella ciudad no había llegado la notificación de que usted no era culpable, lo iban a volver a enjuiciar. Para evitar que eso ocurriera, le daban a usted esa piedra blanca. Para cuando entrara en una ciudad y ahí estaba el rótulo que aparecía, se busca hombre de tanta estatura, de no sé qué, complexión aquí, bla, 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 y de repente alguien lo veía, este es el mañoso. Para cuando lo agarraban los soldados y se lo llevaran, usted venía y decía, no, discúlpeme, yo tengo mi piedrecita blanca. ¿Qué significa? De que usted no era culpable, de que usted es libre. ¿Qué está representando esto? Que el Señor nos perdonó nuestros pecados. Esa piedra blanca representa de que ya no debemos nada. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, usted ya no debe nada. Amén, hermano. Ya está libre. Y mire, y esta es una recomendación para su vida. Si Dios ya lo perdonó de sus pecados pasados, ya no viven esas cosas, hermano. Porque alguna gente se vive acordando de las cosas pasadas, que mire, yo viera que yo hice, yo aquello, yo lo otro. Sí, hermano, eso fue usted en el pasado. Dios ya lo perdonó. Dígale, hermano, que tiene la parte. Dios ya lo perdonó, hermano. Ya no vive en el pasado. Ay, que viera que yo era bien bailarín. Vaya, era bailarín, hermano. El trompo le decían a usted. Pero hoy usted ya es cristiano y ya es una nueva criatura.
Ay, hermano, es que viera que yo antes era bien loco, tenía esto, tenía lo otro. O como dijo el hermano Guillermo, hablando de aquel caso, tenía un hombre 4 mujeres. Ahora ya no tiene 4, ahora tiene 1. Y ya no la aguanta, pero ni modo, sóquele, hermano. Entonces, ¿me estoy dando a entender, iglesia? Vale, vamos a la siguiente, pasemos rápido, porque el tiempo me está terminando. La iglesia de Teatira. La palabra Teatira significa sacrificio continuo. Ahora, vean lo que dice la palabra, versículo 18, vamos corriendo porque el tiempo ya me terminó. Y escribe al ángel, de nuevo, al pastor de la iglesia de Teatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Ojo, estas dos referencias de Jesús están hablando de la justicia. Ojo como llama de fuego y pies de bronce está hablando de la justicia. Es decir, que Él es el juez del universo. Y sus ojos como llama de fuego quiere decir que no se le esconde nada. Y el pie como bronce bruñido quiere decir que Él, donde pisa, lo aplana, porque es el juez del universo. Ahora, versículo 19. De nuevo, yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, ¿qué dice la Biblia? No, esta iglesia era buena sirviendo, tenía fe, súper, paciencia, que es algo que nos falta mucho, amén, hermano, porque algunos somos unos grandes impacientes, hermano. Se nos nota, amén o no amén. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué es lo que tiene contra esa iglesia? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, de nuevo, ¿qué dice ahí? El problema de esta iglesia es un problema de enseñanza. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que se esté enseñando mal. Mire, si algo yo puedo ser celoso con la doctrina, y si con alguien me puedo agarrar, yo me agarro con quien sea por defender la doctrina. Si yo, mire, yo soy poco para pleito, pero si algo nos podemos agarrar del pelo es por la doctrina, hermano. ¿Por qué? Porque para mí no hay nada más importante ni nada más fundamental que la enseñanza correcta de la Biblia, que una buena interpretación de la Escritura. Ahora, ¿qué es esta mujer? De nuevo, repito, para entender el Apocalipsis tenemos que haber leído la Biblia para entender la referencia. ¿En qué libro de la Biblia se habla de una mujer que se llamara Jezabel? ¿Quién se acuerda? ¿No han leído ustedes la Biblia, hermano? En el libro de Reyes. En los libros de Reyes aparece la esposa de Acab. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. ¿Y qué es lo que hizo esa vieja? Perdón, esa mujer. Mandaba a matar a los profetas de Dios y defendía a los profetas de Baal. Y esta mujer sanguinaria, violenta, dominaba a Acab. Acab era el rey de nombre, pero lo dominaba Jezabel. O sea, que era una mujer terrible. Malía la vieja. Ahora, ¿habría una profetisa en la iglesia de Teatira que se llamara Jezabel? Quizás no. Y entonces, ¿qué es Jezabel? Un sistema de pensamiento. Jezabel no es una mujer literal. Jezabel es un sistema de pensamiento. ¿Y qué es lo que hacía ese sistema de pensamiento? O sea que había un grupo de personas que tenían la influencia del pensamiento jezabélico. ¿Y cuál es el pensamiento de Jezabel? Es la gente manipuladora que trata de controlar el liderazgo. Mire, esto es bien terrible, hermano, porque en las iglesias pasa que de repente hay gente que quiere influenciar el liderazgo de la iglesia. Y esto es bien complicado en las iglesias, porque de repente hay personas que quieren controlar la iglesia y este es el pensamiento jezabélico. Ojo con esto, vea lo que hacía este pensamiento jezabélico, que enseñe
y seduzca a quienes. O sea que no es que Jezabel fuera una líder, es que era un pensamiento de personas que buscaban controlar al liderazgo, manipular al liderazgo. Miren, si Dios sabe lo que hace. Miren, yo puedo hacer muchas cosas, pero una de las cosas que a mí en la vida me enseñó mi mentor es que nadie me tenía que controlar mi pensamiento. El pastor a mí me enseñó, si te vas a equivocar, que sean tus errores. Porque no se vale decir, yo me equivoqué, pero este hermano me dijo que yo lo hiciera. No, a mí me enseñaron que si yo voy a hacer algo, tiene que ser mi decisión. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir el día de mañana y me voy a limpiar en alguien porque es que alguien me dijo. No, yo decidí. Yo soy la persona que tiene autoridad. Fue mi decisión. Amén. Y una de las cosas que uno tiene que tener claro a la hora de liderar, y esto lo digo para los líderes de la iglesia, ustedes no se pueden andar limpiando en los demás. Si algo salió mal en su ministerio, fue su culpa. Porque usted es el líder. Usted es el que me va a entregar cuentas a mí de su ministerio. Amén. Hablo con los líderes de la iglesia. Es que la hermana fulana me dijo, ¿cuál? Usted es la líder. Si usted pudo haberle dicho que no. Al final fue su decisión. Y hay gente que va a buscar influenciar el liderazgo de la iglesia para cambiar a la iglesia y llevarla hacia otro rumbo. Y esto hay que tenerle mucho cuidado. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20. Estamos todavía en el 20. Y seduzca a mi siervo a fornicar. Aquí no está hablando literalmente de relaciones sexuales, sino que esta fornicación que se menciona acá es lo siguiente, lo que viene después. Y a comer cosas sacrificadas, a tener una doble vida. En la Biblia, en los libros proféticos, la fornicación que habla ahí del pueblo de Israel no era literalmente que Israel anduviera teniendo relaciones sexuales, sino que era que el pueblo adoraba a Jehová, pero adoraban también otros dioses. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces la fornicación que habla acá no es literalmente relaciones sexuales, sino que es adorar a Dios, pero tener una doble vida. Amén. Miren, hermano, yo le doy un consejo. Si tenemos errores, expongámoselos a Dios, pero no seamos religiosos, hermano, hipócritas teniendo una doble vida. Se lo digo así de fuerte, hermano, porque hay gente que juzga los pecados de otros y ellos andan en otras cosas peores. Amén. Mira, a mí no me olvida, hermano, regálame un volumen aquí al micrófono. Mira, a mí no se me olvida. Una vez yo estaba en una cena y había una hermana, nos habían invitado porque había graduado una hace poco. Y había una hermana que cuando le dijeron, él es el pastor de la iglesia tal, cuando la señora supo que yo era del tabernáculo, comenzó a atacarme ante la señora. O sea que usted te lo de Toby. Yo sentí que me agarraron de las orejas. Pero por el testimonio le bendiga. Va que los del tabernáculo no están ahí nada, vamos. No la volví a ver ni sonreí. Me quedé callado, no dije nada. Y toda la cena usted. Es que, y verdad que el hermano todavía es tremendo, y verdad que no sé qué, y verdad que los hermanos del tal, y verdad que no hay. Yo tenía ganas que esa señora atragantara usted. Lo que me dio risa fue que ella pasó un buen rato criticando a la iglesia, pero cuando le suena el celular, le suena la gasolina de Daddy Yankee usted. Y yo me le quedo viendo. Y eso, hermana. Mi hija me puso eso, mi hija me lo puso. A veces nosotros nos gusta criticar la vida de otras personas y no nos damos cuenta del gran clavo que andamos adentro. Amén, hermano. Usted quizás está criticando
a una hermana por su manera de vestir, pero usted tiene otras cosas que están mal en su casa. Algunos criticamos que aquella hermana tenía la falda muy corta, pero la señora que está hablando tiene la lengua bien larga. Amén. Eso va para los hermanos también. Es que a veces nosotros nos enfrascamos más en criticar la vida de otros en lugar de darnos cuenta de nuestra propia vida. Aquí, esta gente estaban siendo seducidos para tener una doble moral. Y esto es lo complicado de esta cosa. Miren, si yo algo le puedo decir a todos los hermanos que están acá en la iglesia, tenga cuidado con lo que enseña. Si a alguien le gusta o siente el llamado a predicar, mi mejor consejo que le puedo dar en la vida es aprenda primero antes de ponerse a hablar. ¿Por qué? Porque usted no sabe el alto compromiso que es predicar. Porque hay dos tipos de oyentes. Bueno, hay varios, pero hay dos principales: los que no saben y los que saben. Los que no saben, ellos se van, usted si enseña algo malo, ellos se van a quedar con lo que usted dijo y van a quedarse con una mala enseñanza, quizás el resto de su vida. Y el compromiso que usted tenía con prepararse bien y enseñar, usted no lo tuvo y le enseñó mal a alguien, y eso Dios se lo va a demandar a usted porque le enseñó mal a alguien. Y el otro grupo son los que saben. ¿Cuál es el problema con los que saben? Que al usted predicar equivocadamente o enseñar cosas incorrectas, el que sabe se va a quedar, esta hermanita no sabe nada, este hermano es un falso profeta, este hermano es mentiroso por lo que está diciendo. Eso no es así. Amén. Entonces por eso es importante tener compromiso con la enseñanza. Ahora, termino con esto porque el tiempo ya se me terminó. Versículo número 21, perdón. Este es el problema con los que enseñan mal, y esto es lo que me interesa que usted lo tenga. Y le he dado, ¿qué dice la Biblia? Tiempo para que se arrepienta. Hay gente que comete errores en la vida y piensa que porque no les ha pasado nada, Dios se las dejó ir libre. No, hombre, si lo que Dios te está dando tiempo es para arrepentirte. La gente que viene y se toma, mire, yo algo que le digo, y de verdad, yo no entiendo cómo hay gente que viene y se adueña de las iglesias. Y se ponen ellos a predicar y se adueñan del púlpito. Y si Dios no te ha llamado, y te estás poniendo en una posición, no, yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo cómo hay pastores que con tal de llenar la iglesia tuercen la enseñanza. Yo le doy un consejo, y de verdad se lo digo de todo corazón: si en una iglesia a usted de entrada le ofrecen cargos y liderazgos, y de entrada usted ni ha llegado, vaya hermano, mire, si usted va a mi iglesia, usted va a ser el líder de este ministerio, usted va a ser la líder de este ministerio, le digo algo, en esa iglesia están más torcidos que mandado a hacer, porque ahí no les importan las almas, solo les importa llenar la iglesia. Pero en una iglesia donde a usted le enseñan la Biblia y lo estén instruyendo y velen por su crecimiento espiritual, aunque ahí sea más tardado tener un liderazgo o servir, ahí quédese. ¿Por qué? Porque ahí le están enseñando la Biblia, hermano. Aló, iglesia. Tenga cuidado, mire, yo no entiendo esa gente que anda cazando servidores de otras iglesias. No, hermano, yo aquí, a nosotros aquí, si usted es servidor de esta iglesia, usted tuvo que recibir una inducción. Y en la inducción le dijimos a usted que nosotros no andamos sacando gente de ninguna iglesia. Nosotros formamos a nuestra gente con la enseñanza bíblica. Amén, hermano. ¿Qué pasa si yo juego con la enseñanza? Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su mala enseñanza. 22. He aquí yo la arrojo. ¿Y qué dice la Biblia? Mire, para aquellos que juegan con la enseñanza bíblica, mire lo que dice aquí: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Con esto finalizo. Dios es celoso de la enseñanza. No se puede jugar con el púlpito, ¿no? Yo un consejo que le doy a todos los servidores de acá de la iglesia: si usted anhela predicar, anhela un buen deseo, pero para eso prepárese bien, aprenda la doctrina, aprenda la enseñanza bíblica. Y si usted no lo sabe, no sabe algo, no lo invente, mejor pregúntelo. Por eso yo he hecho este culto. ¿Para qué? Para que usted pueda preguntar cosas también y podamos enseñarle la Biblia, para que usted aprenda la doctrina de Dios y pueda crecer espiritualmente. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la enseñanza de esta noche. Oramos por las almas, por los amigos, por los que no conocen a Jesús. Si hay alguien sin Cristo esta noche, queremos orar por su vida para que pueda recibir a Jesús. ¿Habrá alguien esta noche sin Jesús? ¿Habrá alguna persona hoy? Señor, te damos gracias por este culto. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de congregarnos. Oramos para que el Espíritu Santo siempre nos redarguya, Señor. Gracias por los servidores de esta noche que han venido a aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que les des celo por la sana doctrina. Señor, que siempre podamos seguir aprendiendo la palabra y no separarnos de la enseñanza bíblica. Aunque en la época moderna se critique en la fidelidad a la Biblia, nosotros nos queremos mantener fieles a tu palabra, Señor. Quizás no sea atractivo para muchos, pero sí es lo que tú mandas en la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos todo creyendo. Amén y amén.